Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén, nuestra casa de pan. Estamos otra vez alrededor de la palabra para crecer, madurar en la fe. Y también queremos compartir estas enseñanzas con los amigos que están a nuestro alrededor. Tal vez tengas una amiga por allí, un familiar o personas que necesitan de la gracia de nuestro Señor Jesucristo para poder resolver tantas cosas en la vida, y lo más importante, que tengan la oportunidad de tener una vida eterna y ser salvos por Jesucristo. A los amigos, las amigas que nos están escuchando, nos están viendo, una bienvenida. Esperamos que el poder de Dios, mucho más allá de una religión, unos dogmas o unas creencias que son importantes, pero mayor aún es la relación recuperada. La habíamos perdido cuando pecamos, pero ahora podemos llegar al Padre por medio de Jesucristo. Esa relación se restaura y entonces en la vida siempre tendremos claridad para poder tomar las mejores decisiones, para caminar en tranquilidad, bendecir a los demás y honrar a Dios. Oramos. Padre Santo, gracias por este tiempo, gracias por cada persona que nos ve en Colombia o fuera del país, Señor, en cada departamento de Colombia donde hacemos presencia. Te pedimos por los creyentes, Señor, que necesitan conocerte. Te pedimos por aquellos que están en otros países, que andan consiguiendo una iglesia, buscando, se están comunicando con nosotros, Padre. Lo más importante es que recibimos de ti, Padre, aquellos que están enfermos, sánalos, restáuralos. Aquellos que han perdido a sus seres queridos, fortalece poderosamente. Aquellos que emocionalmente necesitan un toque, Señor, para tener estabilidad y tranquilidad. Aquellos que están preocupados por sus hijos en la educación, Señor, ayúdales para que puedan comprender que la mejor educación es la que se da en casa. Y que luego la academia, la universidad son asuntos que nos ayudan a tener información y poder desarrollar una habilidad para trabajar. Pero si no hay madurez, Señor, para ser buenos, correctos, pues tendremos muchos problemas en la vida. Padre, te pedimos también por todos los que están enfermos, para que sean sanos en el nombre de Cristo Jesús, confiando y creyendo. Muchas gracias, oh Dios. Amén. Muy bien, queremos hacer una oración misionera y hoy queremos orar por el pueblo malay, los malayos, en el país de Malasia. Actualmente hay unas leyes muy estrictas y se prohíbe a los musulmanes malay o malayos, se les prohíbe hablarles de Cristo Jesús, compartir la fe. Entonces, ellos ven y nos ven a nosotros los cristianos como una seria amenaza. ¿Cómo podríamos orar? Oremos para que aquellos cristianos que viven en Malasia, que ya son creyentes, por supuesto, puedan compartir sin ningún temor el Evangelio a sus hermanos de sangre o de raza, y sin importar el costo. Oremos para que cada malayo tenga la oportunidad de escuchar las buenas nuevas de una manera culturalmente comprensible, porque hay muchas cosas de su cosmovisión que no son fáciles. Oremos para que las Biblias que están siendo traducidas o que ya están disponibles con una traducción en malay puedan llegar a los malayos. Que el Señor nos ayude para que los malay creyentes puedan discipular a sus coterráneos. Y por supuesto, por los obreros transculturales que tenemos en este pueblo. Padre Santo, te pedimos por Malasia, un país hermoso. Te pedimos por los malay, los malayos, Señor, para que toque sus vidas, sus corazones. Ayuda a los misioneros que están allí compartiendo la fe. Es difícil, las leyes son prohibitivas, Señor. Hay riesgos, hay amenazas y culturalmente no es fácil. Hay mucha oposición, pero te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a fortalecer, a interceder para que nuestros obreros puedan compartir el Evangelio y que la iglesia, los creyentes malayos, Señor, no tengan temor y pues se puedan levantar para compartir el mensaje del Señor Jesucristo para llegar a las vidas de gente tan necesitada. Oramos por la iglesia en Malasia. Bendícela, fortalécela y que pueda seguir adelante predicando el Evangelio en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor y hoy con un tema bien interesante. Pare, mire, pare y mire. Que el pasado no te limite. Que el pasado no te afecte. Vamos a ir a Éxodo capítulo 14, versículos 1 al 4. Entonces, el Señor le dio a Moisés las siguientes instrucciones. Ordénales a los israelitas que den la vuelta y acampen cerca de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, que acampen allí a lo largo de la orilla frente a Baal-Zephón.
Entonces el faraón pensará: los israelitas están confundidos, quedaron atrapados en el desierto. Y una vez más, endureceré el corazón del faraón y él saldrá a perseguirlos. Lo haré así para manifestar mi gloria por medio del faraón y de todo su ejército. Después los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así que los israelitas acamparon donde se les dijo. Padre, esta es tu palabra que como siempre con suma urgencia la necesitamos, Señor. Háblanos como lo sueles hacer. Ayúdanos a entender, a practicar y a vivir. Te pido por todos aquellos, Señor, que tienen un pasado complejo, difícil, que atormenta, Señor. Miedos que se han generado en la vida, pero queremos salir adelante junto con nuestras familias, nuestros amigos, y que nunca te perdamos de vista, Señor. Ayúdanos, como siempre, y una vez más, con suma urgencia, en Cristo Jesús. Amén. Una vez más queremos recordarles que estas enseñanzas las pueden compartir con los amigos, con las personas que les están llevando el Evangelio de Jesucristo, con aquellos que están en necesidad, con los cristianos que necesitan ser fortalecidos. Por eso estamos tratando de tener un formato muy comprensible y dentro de lo posible, aunque es parte de nuestra celebración y es parte de la enseñanza que tenemos en la iglesia, algo breve para que todos puedan recibirlo de manera eficiente. Pensemos en este pasaje y recordemos el contexto de la nación de Israel, el pueblo que apenas es un decir, con más de 400 años ya habían estado esclavizados en Egipto. 400, 430, 450 son cifras que aparecen para todos nosotros, mucho tiempo. Y luego que salen, que el Señor por mano milagrosa les está rescatando, pues ahora van a enfrentar una nueva vida en libertad. El ejército del faraón empieza a perseguir a estos que ahora, antes eran esclavos y ahora son libres. Yo creo que si nosotros estuviéramos en su lugar, apenas nos sueltan y nos dejan ir con nuestras familias y con todo, y fuera de eso llevaban provisiones y joyas que los mismos egipcios les habían entregado. Yo creo que por lo menos en mi caso, yo procuraría correr y estar lo más lejos posible. Pero llega el Señor y les dice: den la vuelta y paren, van a acampar. ¿Cómo es posible que Dios haga semejante petición a un pueblo que estaba siendo perseguido? ¿Por qué? Aquí hay bastante sabiduría de parte de Dios. Y vamos a mirar qué nos dicen las Sagradas Escrituras. Salen de la esclavitud, su forma de vida a la que estaban acostumbrados. No eran dueños de sus propias decisiones. Por muchos años, por generaciones, otros tomaban decisiones sobre lo que debían tener, hacer y cómo vivir. Es como aquel joven que deja su casa por primera vez y emprende su propio camino, como suele suceder con todos. En esos primeros días, en esos primeros meses, ese primer año, hay un montón de implicaciones donde el joven tiene que empezar a responder por muchas cosas que ya no va a tener aquellos asuntos que su papá y su mamá les facilitaban. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo hacer? Esa es una lucha, pero aquí no estamos hablando de una persona, por lo menos para recordar o pensar en la sensación que ellos podrían haber sentido. Es toda una nación. Ahora, Dios les dice: paren, acampen. Cuando buscamos en el texto hebreo, esta palabra de estar allí tiene muchas acepciones, o sea, podría significar muchas cosas, pero básicamente era parar, cálmense, tranquilícense. Cuando Dios hacía esto, normalmente el Señor empezaba a hablarles y decirles algo. También cuando paramos y revisamos en la vida dónde vamos en el camino, tiene un sentido de mirar qué cosas no están bien y si es necesario arrepentirnos. Estamos hablando de ser conscientes de dónde estamos, porque muchas veces por la vida simplemente caminamos como zombies y no nos damos cuenta qué tanto hemos avanzado, qué tanto nos falta, si estamos en riesgo o no estamos en riesgo. Todo eso es importante entenderlo, pero necesitamos parar un momento con tranquilidad y reposar. ¿Cómo está tu camino hoy? Ahora,
A veces nosotros queremos llegar a una tierra prometida, unas ilusiones, unos sueños que tenemos, y entonces creemos que si corremos ágilmente, rápidamente, pues más rápido vamos a llegar. Con las cosas de Dios no es lo mismo. No quiere decir entonces que tenemos que quedarnos quietos. Pero Dios muchas veces nos va a pedir, cálmate, tranquilízate, piensa, busca ayuda, habla con otros creyentes. El problema es que muchas veces nosotros estamos huyendo a un pasado turbio, un pasado difícil. En este caso, el pueblo de Israel tenía a los egipcios que les habían dañado la vida por mucho tiempo. Normalmente nosotros tenemos afán de dejar todas esas cosas del pasado que pensamos nosotros, nos dañan, nos destruyen. Pero la propuesta de Dios, sorprendentemente, como siempre, es diferente. Nosotros quisiéramos abandonar todas aquellas cosas del pasado que nos dañaron, nos destruyeron, y yo creo que hay muchas cosas que no fueron buenas. Por supuesto, aprendimos de ellas. Pero quisiéramos dejar rápidamente todo para, por correr mucho, llegar rápido. Pero ¿cuál es la propuesta de nuestro Dios? Es interesante notar que el texto que acabamos de leer de las Sagradas Escrituras nos recuerda que Dios conocía el corazón del faraón. Y el faraón estaba pensando, si los israelitas acamparon y pararon, están confundidos, quedaron atrapados en el desierto. Ahora, no vamos a tratar de alegorizar el pasaje, sino es entender realmente qué se puede sentir. Un ejército poderoso que ve que le dieron una gabela a un chico, decimos nosotros, una oportunidad. Ellos han parado, los vamos a alcanzar, los vamos a conquistar. Están asustados, ¿qué les pasa? Están atrapados en el desierto, no saben a dónde ir. Pues esa es la lógica humana, pero la lógica de Dios es bastante diferente. Cuando actuamos humanamente, los resultados serán muy parecidos en muchos casos, con muchas personas y en muchos lugares, porque responde a una dinámica de lo que somos los seres humanos. Y por eso nosotros queremos correr todo el tiempo. Ahora, si Dios ha obrado y estamos hablando de algo sobrenatural, deberíamos confiar en Él. Recordemos, la nación de Israel, para poder salir, o los hebreos salir de Egipto, tuvieron que suceder muchas cosas milagrosas. La mano, el dedo de Dios estuvo al tanto de todo y actuó la mano de Dios poderosamente para salir. Para mí, o para nosotros, asumimos que sería ya suficiente. Dios ha obrado. Ahora, si Dios ya obró en el pasado reciente, ¿por qué no esperar muchas más actuaciones providenciales que nos sorprendan? Esa es una buena reflexión y una buena pregunta. Si tú hablas con Dios, si tú le crees a Dios y empiezas a recibir a Jesucristo en tu corazón y quieres caminar con Él, apenas estés empezando en la vida cristiana, Dios ya te escucha. Nosotros los que somos creyentes, sí, pasamos por dificultades, pero en esos momentos donde tenemos que parar y pareciéramos atrapados en una circunstancia, vale la pena recordar que Dios ha liberado y con poder y que Él está con nosotros. Entonces, ¿qué debemos recordar? Que los resultados humanos son unos, pero que los resultados que Dios quiere traer son mejores, mayores, eficientes. Dios siempre quiere lo mejor de lo mejor para nosotros. Sin embargo, nosotros debemos de tomar la decisión. ¿Qué queremos? ¿Los resultados humanos actuando entonces por mi propia mano y mi propia sabiduría, o reconociendo a un Dios que todo lo puede? Por eso la palabra del Señor nos recuerda que el justo no vive por lo que ve, sino por la fe. Hebreos 10:38. Mis justos vivirán por la fe, pero no me agradará aquel que se aparte de mí. Hay esos momentos en la vida donde tenemos que parar. Hay crisis, dificultad, no sabemos qué hacer. Tal vez estemos atrapados, como decía Faraón. Sin embargo, si Dios ha liberado, escuchémosle. ¿Por qué quiere que acampemos? ¿Por qué quiere que reflexionemos? Es tan importante parar muchas veces en la vida. Vivimos por la fe. No vamos a dejar el camino, vamos a seguir la instrucción de Dios. Hay otro pasaje hermoso en el Antiguo Testamento, Lamentaciones. Fíjese, el título es un libro bastante duro de cosas difíciles que estaba afrontando la nación, el pueblo de Dios. Lamentaciones 3, 19 al 24. Recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras, nos dice el autor.
Siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. La nación de Israel había perdido mucho. No obstante, bueno, estamos hablando más específicamente de los judíos ya. No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. Y es aquí donde el escritor de Lamentaciones dice, yo tengo esperanza. Venimos de un tiempo difícil, dice el profeta. Y dice, es bastante angustioso lo que hemos vivido. Hemos sufrido pérdida. Sin embargo, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto, esperaré en Él. Volviendo a la historia del pueblo hebreo, yo creo que ellos estaban confiados en toda la riqueza que tenían, ya eran libres, habían vencido de una u otra manera con todos estos milagros a los egipcios. Sin embargo, Dios quiere asegurarse, mire, ni siquiera es el lugar donde ustedes van a ir que yo quiero que vayan, ni siquiera son los milagros poderosos que yo hice con las plagas. Ellos todavía no habían visto que Dios les iba a liberar de los egipcios. Pero básicamente en esa reflexión la conclusión mayúscula es entender, cuando paramos y reposamos, el Señor es nuestra herencia. Por lo tanto, si algo debemos aprender es a esperar en Él, confiando, creyendo, estando seguros y, como ya leímos, viviendo por la fe. Por eso necesitamos oír la voz de Dios para caminar confiados. ¿Qué podemos entonces nosotros concluir de esta historia? Aquí el Señor nos está recordando, dos grupos de personas debían de aprender en este momento donde acamparon y pararon un momento para pensar y reflexionar. Uno era el pueblo de Dios, que entendieran que Dios se glorifica aún en medio de las circunstancias más difíciles. En medio de la confusión, Dios trae claridad. En medio de la esclavitud, Dios con su mano nos puede liberar. Nos da entonces oportunidad de tener otra cosmovisión de la vida. Una sola, la cosmovisión del reino de Dios, donde Él es nuestro Señor. Nosotros confiamos y creemos. Además, también Dios quería decirles a ellos, mire, yo quiero glorificarme en medio del camino que emprenden, una vida normal. Ahora, vida normal, ¿qué es una vida normal? Pues con tantas cosas que pasan en este mundo, todos debemos de afrontar dificultades. Pero recuerdan que estábamos diciendo que hay dos grupos de personas que deben entender, los egipcios y el pueblo de Israel. Pues el faraón tenía que entender que no hay Dios como Dios, que no hay un Dios tan poderoso, a aquel Dios al cual él se opuso, los iba a liberar. Porque dice la palabra, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así que los israelitas obedecieron cuando escucharon la voz de Dios. Pero ese otro gran grupo de personas, así como los egipcios, es el del pueblo de Dios. Los israelitas debían entender, Dios nos liberó, Dios nos acompaña, paramos, descansamos en Él, escuchamos su voz, seguimos sus instrucciones y debemos de estar tranquilos. Por eso hay que reflexionar, hay que parar un momento. ¿Dónde estás en tu vida? ¿Qué está pasando contigo? Para, no corras más, escucha la voz de Dios y sé consciente de quién es Él. Que lo sepa el sistema de este mundo como el del faraón, pero que yo lo sepa, que yo lo entienda, y mis hijos y mi familia es todavía más importante. Que cada día entendamos y consultemos la voz de Dios. Dios es nuestra norma, Dios es el que gobierna, Él es el Señor, Él es el Rey, y caminamos ahora bajo las condiciones del reino de Dios. No habrá nada ni nadie que pueda detener la bendición de Dios para tu vida y mi vida. Pero ¿qué me resta a mí? Obedecer. ¿Por qué no paramos en este momento un poco? Tómate un tiempo hoy mismo después de esta enseñanza o en estos días. ¿Cómo va tu vida? ¿Crees que tu fuerza ha sido suficiente para tomar las mejores decisiones? ¿O ahora estás consciente? Necesito mucho, mi Dios. ¿Qué está pasando contigo? ¿Te persigue el pasado? Para y mira. Te persiguen las angustias, los errores,
las limitaciones que te causó el pasado, pues déjame decirte, en Dios, el pasado ahora se vuelve una enseñanza. No repetiremos los mismos errores, porque entenderemos, comparado con mis decisiones donde me trajeron errores, dificultades, ahora confío en Dios y seré asertivo y podré caminar hacia adelante. ¿Qué esperas con tu familia, con los que te acompañan? ¿Por qué no le dices, Dios, para un momento y reflexiono? Cierra tus ojos conmigo, oremos y piensa en esa dificultad que te está atormentando, ese pasado que te persigue, esas circunstancias difíciles que te hacen desconfiar de llegar a un futuro. Para, espera, sé consciente, Dios está con nosotros porque somos sus hijos. Cierra tus ojos y repite conmigo esta oración. Padre Dios, reconozco que tú eres mi Señor, que tu Hijo Jesucristo ahora me da la oportunidad de parar y confiar en Él. Entrego mi vida a ti, oh Dios. Reconozco mis pecados. Reconozco a Jesucristo como mi Señor y ahora camino en las condiciones del reino de Dios. Soy libre de esclavitud, libre de ese pasado y sus limitaciones. Y si algo recuerdo es para no repetir los errores, porque tú me vas a guiar recordando cómo has intervenido en mi vida. Confío en ti, descanso en ti. Señor, ayúdame a reconocer en este momento y ocasionalmente en la vida, parando y revisando cómo estoy, qué debo corregir, de qué me debo arrepentir, qué debo emprender, cómo debo motivar a los míos, cómo debo compartir a otros acerca de las bondades tuyas. Ayúdame a seguir adelante, oh Dios. Todo lo pongo en tus manos, reconociendo a Jesucristo como mi Señor y Salvador, quien tomó mi lugar. Todas mis decisiones, todas las circunstancias de mi vida, mi familia, mi trabajo, mis emociones, Señor, mis relaciones sentimentales, mis relaciones de trabajo, mis estudios, Señor, todo lo que yo tenga y administro en mi vida, Señor, lo dedico a ti. Ayúdame, Señor, para que ocasionalmente esté siempre revisando cómo estoy en el camino y que pueda vivir por fe, para tu honra y gloria y bendición de muchos. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, oh Dios, porque me has hecho libre de un pasado difícil. Y no solamente a mí, sino a mi familia, en Cristo Jesús. Amén. Ánimo y adelante, Dios está con nosotros. Bendiciones para todos y nos escucharemos de nuevo en otra ocasión.